darme la oportunidad en este espacio y poder platicar un poco de los intereses y incluso les voy a platicar muy breve un interés en una línea de investigación. También voy a hacer una especie como de disclaimer. Espero que la información sea útil, que les ayude. Pero pues tiene sus limitaciones, porque uno de los grandes retos que aún tenemos actualmente es poder trasladar lo que sucede en los laboratorios a los consultorios. Y algo de lo que vamos a estar revisando nos va a dar un panorama, quizás algunos ya están relacionados con esta información, pero en términos generales nos va a dar un panorama de una propuesta en cuanto a un enfoque transdiagnóstico en el tema de adicciones. Como mencionaba Adrián, al final tengo un interés tanto en mi tema de adicciones como del tema de la ansiedad. Ya con eso es suficiente, ¿no? Considerando también la comorbilidad, por supuesto que hay en cada uno de los trastornos, pero creo que ya son dos áreas de estudio suficientes para llenarnos de muchísima información. Y el día de hoy pues quiero platicarles sobre va a ser encaminado en la parte de adicciones. Voy a ir compartiendo la pantalla en lo que les voy platicando. Bien, sí, sí se está viendo la presentación, ¿verdad? No es el... Sí, no, sí está la presentación, está bien. Va. Les voy a hablar de la parte de adicciones. Ya si después se da otro espacio, podemos hablar del tema de ansiedad, pero porque en el tema de adicciones, además de que pues ya son varios años tratando de entender el fenómeno de las adicciones, desde la parte institucional, desde el CEPAD, pues hay un interés en que podamos ir creciendo en la investigación y poder ir aportando nuevas propuestas de intervención que mejoren los tratamientos que ya se tienen actualmente. Y bueno, pues vamos a platicar. Voy a apagar mi cámara y a prenderla rápido, nada más para que me enfoque. Bien. Vamos a hablar de los criterios de dominio de investigación. También agradecerles que si hay una inquietud, un comentario, una objeción, con todo confianza pueden, o bueno, no sé la dinámica, a lo mejor es hasta el final, yo ya me ando adelantando, pero porque también entiendo que están controlados los micrófonos, pero también les agradecería sus comentarios, ¿no? Ya sea durante la sesión o al final de la sesión. Y bueno, les decía, vamos a hablar de estos criterios de dominio de investigación. Es un enfoque transdiagnóstico porque la propuesta de los criterios de dominio de investigación es distinta a lo que ya tradicionalmente tenemos con los manuales como en el DSM y la CIE. Este enfoque o esta iniciativa busca no hacer una clasificación como por trastornos, sino encontrar mecanismos de acción entre varios trastornos o varios manifestaciones que puedan responder preguntas o encontrar mecanismos mecanismos similares. La evaluación de la adicción va no solo enfocada a la parte clínica, porque les decía hace rato, tenemos el gran reto de poder pasar lo que sucede en los laboratorios a lo que pasa en la consulta, pero también entender en general cómo es el fenómeno de la adicción, tener una idea más clara de qué es lo que pasa con el tema de la adicción. Al final también comentaré algunas consideraciones también con respecto a las limitaciones que puede tener estos criterios de dominio de investigación, pero bueno, es una propuesta novedosa. Bien, pero bueno, vamos primero a hablar qué son los criterios de dominio de investigación. Los criterios de dominio de investigación, que en este momento en adelante nos vamos a referir a ellos como RDoC, por las siglas en inglés, ha sido una propuesta del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos y el objetivo ha sido alentar a investigadores a desarrollar, obviamente con fines de investigación, nuevas formas de clasificar los trastornos mentales. Estos criterios de dominio de investigación, los RDoC, está enfocado para todos los trastornos mentales, pero en este caso yo les voy a platicar de la parte de adicciones.
El objetivo es que se pueda comprender la naturaleza de la salud y la enfermedad mental en términos de diversos grados de disfunción en los sistemas psicológicos y biológicos. Aquí agrego una nota que es importante tomar en cuenta, que los RDoC no pretenden servir como una guía diagnóstica ni reemplazar los sistemas diagnósticos que tenemos actuales, sino más bien tener una mejor comprensión de cómo son de qué es lo que pasa en los trastornos mentales. Ahorita les platico términos generales, las unidades de análisis que utilizan, pero eso es como principalmente el objetivo. Es una iniciativa pues, relativamente reciente, y tienen un marco que le dan estructura a estos RDoC, a estos criterios de investigación. Primero tenemos dominios, que son pues los dominios o los principales dominios funcionales en los que se entienden los trastornos mentales. Vamos a revisar de manera general cada uno de estos, pero bueno, primero existen dominios y dentro de los mismos dominios tenemos constructos. Este es el estudio, de acuerdo con el marco RDoC, el estudio de los trastornos mentales, también considera cómo va cambiando el funcionamiento a lo largo de la niñez, de la adolescencia y en general a lo largo de la vida, de tal forma que considera los procesos de desarrollo y también pues todo aquello que se va involucrando incluso desde contextos ambientales a lo largo de la vida. También contiene unidades de análisis. Las unidades de análisis pueden ser el entorno, pueden ser estudios de genética, estudios moleculares, estudios con autorreporte, con electroencefalografía, con neuroimagen. Todas las unidades de análisis se refiere a aquella metodología de estudio que se está utilizando para entenderlo. Y son un montón de metodologías. Ahorita más adelante me voy a meter a la página para que revisen así, grosso modo, las unidades de análisis, pero también considera el estudio de varios aspectos, desde la parte ambiental, el entorno físico, los componentes culturales y algunos otros factores determinantes de la salud. Entonces, esto sería el marco de los criterios de diagnóstico, perdón, los criterios de investigación RDoC. El objetivo que tengo hoy es platicarles sobre estos RDoC y cuál ha sido el consenso en adicciones, cuáles son los puntos clave y qué nos está diciendo o hacia dónde nos puede llevar tanto en la parte de la investigación como en la clínica, conocer el consenso en adicciones de estos dominios RDoC. Bien, la versión actual de la matriz RDoC considera estos principales dominios, que son los sistemas de valencia negativa, los de valencia positiva, los sistemas cognitivos, los de procesos sociales, los de excitación o arousal y regulación, y los sistemas sensoriomotores. Cada uno de estos dominios tiene constructos, y vamos a revisar rápido cuáles son los constructos que están relacionados en cada uno de estos dominios. Primero tenemos el dominio de sistemas de valencia negativa. Este, por supuesto, es uno de los principales dominios que están involucrados en, por ejemplo, trastornos de ansiedad, también en trastornos del estado de ánimo, pero particularmente en trastornos de ansiedad, porque son los responsables de las respuestas que tenemos los seres humanos ante situaciones o contextos que son aversivos, en las respuestas de miedo, las respuestas de ansiedad, la pérdida. Y los principales constructos, por lo menos hasta ahorita clasificados en los RDoC, es la amenaza aguda, que sería el miedo, la amenaza potencial, que sería la ansiedad, la amenaza sostenida, la pérdida y la no recompensa frustrante. La no recompensa frustrante se refiere a esas acciones provocadas, por ejemplo, en el tema de adicciones, a esas acciones provocadas por la abstinencia de la sustancia. Por poner un ejemplo y para que quede claro. Ahora, cada uno de estos constructos, decía hace rato en el marco del RDoC, se estudia por diferentes métodos y con diferentes unidades de análisis, de tal manera que las unidades de análisis, es decir, los estudios en genética, los estudios
de neuroimagen, los estudios conductuales, los estudios con autorreporte, todos estos métodos de estudio van a ir alimentando la información que se tiene de cada uno de estos constructos, que a la vez conforman estos principales sistemas que se han propuesto en el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos para poder llevar a una nueva manera de entender los trastornos mentales. Luego tenemos el sistema de valencia positiva, que los sistemas de valencia positiva, que también vamos a ver ya con el consenso en adicciones, pues es posiblemente el sistema que está más relacionado con los trastornos por consumo de sustancias, porque son responsables de respuestas a situaciones o contextos motivacionalmente positivos en la propia búsqueda de la recompensa, en los propios comportamientos consumatorios, el aprendizaje de recompensa, en los hábitos, etcétera, ¿no? Los tres principales constructos descritos para este sistema son la capacidad de respuesta a la recompensa, el aprendizaje de la recompensa y la valoración de la recompensa, ¿no? Luego tenemos los sistemas cognitivos, y aquí es muy interesante porque en el área de neurociencias cognitivas y de la neuropsicología se ha puesto mucha atención a los sistemas cognitivos para el estudio del fenómeno de la adicción, pero el consenso nos lleva a un camino, pues para mí un poco sorprendente, ya les iré platicando. Pero dentro de los sistemas cognitivos, los constructos que tenemos, pues es la atención, la percepción, la memoria declarativa, el lenguaje y la memoria de trabajo. Luego tenemos los sistemas para procesos sociales. Estos se encargan de hacer una mediación de las respuestas en el entorno, esas respuestas, esos contextos interpersonales, incluida la percepción y la interpretación que se tiene de acciones de los demás. Aquí, por ejemplo, este pudiera ser uno de los principales dominios en los que en los que se relacionan por ejemplo, los trastornos de personalidad. Los constructos tienen que ver con afiliación y apego, la comunicación social, la percepción y comprensión de uno mismo, la percepción y comprensión de los demás. Luego tenemos los sistemas de arousal o de excitación y regulación. Estos son responsables de la activación de los sistemas neuronales según los diversos contextos en los que se está, y proporciona una regulación para lograr el equilibrio, los puntos de regulación, la homeostasis adecuada de los sistemas, y los principales constructos pues son el arousal, la excitación. El arousal es un continuo, es una respuesta del organismo que puede ser una respuesta ante los estímulos, tanto externos como internos, y facilita la interacción con el entorno de una manera pues muy específica, ¿no? En el caso del consumo de sustancias, el arousal es una activación que se puede dar por los estímulos condicionados en el contexto. Podemos encontrar también respuestas de arousal en los trastornos de ansiedad, por ejemplo, en el trastorno de pánico encontramos respuestas que son determinadas por estímulos internos, que serían las sensaciones físicas de la persona. También están involucrados los ritmos circadianos. Yo tuve la fortuna de tener como asesora una doctora que se dedica justo a estudiar los ritmos circadianos en trastornos por consumo de sustancias. Ella ha buscado una clasificación de estos ritmos circadianos y cuáles pudieran ser los principales, dentro de la clasificación, los principales que estén relacionados con el trastorno por consumo de sustancias. El tema del sueño y vigilia también es muy importante. Como bien sabemos, muchos trastornos mentales tienen como criterio el problemas en el sueño o incluso en la vigilia. Y bien, luego tenemos los sistemas sensoriomotores, que son los principales responsables del control y la ejecución de comportamientos motores y el refinamiento durante el aprendizaje y el desarrollo. Los tres constructos propuestos para este sistema, para este dominio, serían las acciones motoras, la agencia y propiedad. La agencia y propiedad es la sensación que uno mismo tiene de estar iniciando, ejecutando o controlando alguna acción voluntaria. A eso se refiere. Y bueno, finalmente están los hábitos, que incluyen pues varias secuencias aprendidas, ya que no requieren mucho
mucho control consciente, sino ya se da como una respuesta automática. Pues bien, estos son los principales dominios, los principales dominios con los principales constructos, cada uno de sus dominios, que se han propuesto para los RDoC, es decir, para los criterios de dominio de investigación. Ahora, ¿qué pasa con la parte de adicciones? En el 2018 se publica un artículo que es pues fue una aproximación dimensional y transdiagnóstica para entender la evaluación neuropsicológica en adicciones por medio de un método que es el método Delphi. Este método Delphi es muy utilizado para lograr el consenso entre expertos. Entonces, se publica este artículo en el 2008 y les platico un poquito de los antecedentes que llevan a la decisión de poder lograr un consenso en el área de adicciones. Se sabe que muchas personas con adicciones pues exhiben déficits cognitivos o neuropsicológicos que están relacionados con la recompensa, el estrés y los circuitos cerebrales de control cognitivo. El poder sintetizar los hallazgos que se tienen sobre diferentes adicciones. Aquí también entiendo que adicción no es el término más técnico y apropiado para la investigación y la clínica. Lo uso de una forma genérica, pero también puede tener sus ambigüedades, ¿no? Pero para hacerlo de una forma genérica voy a estar utilizando el término adicciones. Y decía entonces, poder sintetizar los hallazgos que se tienen hasta el momento en el estudio de los trastornos por consumo de sustancias, de los comportamientos adictivos, pues nos puede ayudar a poder clarificar los mecanismos compartidos en la adicción. Por ejemplo, actualmente una compañera está trabajando sobre entender estos criterios de RDoC en el uso problemático del Internet y saber realmente si estamos hablando de un fenómeno de comportamiento adictivo, si se están cumpliendo los criterios, si presenta características o hay mecanismos compartidos entre lo que ya sabemos de las adicciones a sustancias y de lo que se está entendiendo del uso problemático del Internet, que también es un gran tema y sobre todo después de la pandemia, pues vino un boom del uso de todos los medios digitales y está llevando a un entendimiento pues cada vez más claro, pero está representando un gran reto, porque está el tema del uso de redes sociales, el tema general del uso del Internet, del videojuego, y hay un montón de cosas porque realmente Internet pues es la base o el marco de todo un nuevo mundo, ¿no? Pero bueno, la idea es poder encontrar esos mecanismos que se comparten entre trastornos. También nos ayudaría a decidir si un enfoque transdiagnóstico es realmente el más adecuado, porque es una propuesta, pero pues no significa que esto es lo más adecuado para entenderlo o para llevarlo a los consultorios. Sin embargo, con la excepción de la modificación de sesgo cognitivo, que es que incluso es el estudio que estoy haciendo actualmente, las aproximaciones que se han tenido para la evaluación y el manejo clínico, pues han realmente fallado en poder integrarlo. ¿Por qué? Ahorita al final también les voy a platicar un poquito sobre las fases en el desarrollo de la medicina experimental orientado hacia la conducta, pero luego se estudia, se proponen teorías a partir de los experimentos, se hacen propuestas de modelos teóricos, se sugiere la existencia de algunos procesos, pero luego el gran problema es encontrar cómo los medimos, si estos pueden ser manipulables y entonces que nos lleve a una posible intervención. Y ha habido un gran problema porque se han propuesto muchas pues procesos, problemas, deficiencias que se han encontrado en el tema de los trastornos por consumo de sustancias, pero el gran reto ha sido poder encontrar una forma de evaluarlo, poder encontrar una forma de manipularlo para entonces también llegar a una posible intervención. Entonces, realmente se ha fallado mucho en esto y considerando que los RDoC ofrecen un enfoque neurocientífico para poder unir la práctica clínica y las neurociencias, los autores se propusieron tomar como marco de referencia a los RDoC
y poder lograr un consenso de cuáles pudieran ser los principales constructos relacionados de los trastornos por consumo de sustancias y el comportamiento adictivo con los RDoC. Y así también poder conceptualizar estos procesos transdiagnósticos, poder entender varios mecanismos, que están involucrados en los diferentes adicciones, por así decirlo. Bien, entonces el objetivo fue pues, lograr este consenso entre expertos, tomando los criterios de dominio e investigación para las adicciones y a sustancias y conductuales, y así poder fortalecer e integrar el conocimiento adquirido en la neurociencia de la adicción a la práctica clínica. Pues bueno, no les voy a platicar la metodología, pero vamos a hablar de cuáles fueron los resultados. Decía hace rato que la metodología pues fue este método Delphi, que se usa mucho para lograr consenso entre expertos. Fueron varios expertos aquí, de hecho, revisando los autores del artículo, pues se encuentran pues prácticamente los principales, los investigadores más destacados en su productividad científica y en las aportaciones que han dado en varios lugares del mundo, aunque pues hubo una mayoría tanto en Europa como en Estados Unidos. Habrá todavía muchos otros investigadores que estarán en sus laboratorios proponiendo cosas novedosas, pero bueno, el grupo que conformó este consenso es un grupo pues realmente de expertos, ¿no? Y bueno, el consenso apoyó 7 constructos principales. Nosotros revisamos hace rato cuáles son los dominios RDoC y cuáles son sus constructos. Pues bueno, se llegó a 7 constructos principales, que fue valoración de la recompensa, el error de predicción de expectativa o recompensa, la selección de acciones y toma de decisiones basadas en preferencias, el aprendizaje recompensas, el hábito, la selección e inhibición de la respuesta, y un último que fue la compulsividad. Antes del 2018, si no me equivoco, la propuesta de los criterios RDoC nace en el 2013. Si alguien tiene ese dato y me estoy equivocando, le agradezco si me corrige, pero creo que fue en el 2013 cuando se hace la propuesta de los criterios de investigación RDoC. Hasta antes del 2018, que este artículo se publica en el 2018, la compulsividad no estaba integrada dentro de los constructos RDoC, pero el grupo de expertos consideró que era importante porque era parte de que estar muy estrechamente relacionada con los trastornos por consumo de sustancias o en sí el comportamiento adictivo. Entonces ellos incluyen la compulsividad más estos otros 6 constructos que ya estaban definidos en la matriz RDoC. Pero a partir del 2018, justo poco después de que se publicó este artículo, se hizo una modificación en su RDoC y también ya están considerando el tema de la compulsividad. Pues bien, vamos a revisar cada uno de estos, y esto es lo que quiero, pues mi objetivo es poderles platicar cuáles son estos constructos a los que se llegó el consenso, cuáles puede ser una forma de evaluarlos con sus limitaciones, por supuesto, que nos encontramos, y cuáles son algunos de los comentarios de los expertos con respecto a cada uno de estos constructos. Primero tenemos la valoración de la recompensa. Esta valoración de la recompensa, pues es un proceso mediante el cual la probabilidad de los beneficios, la persona hace una calibración de la conducta dependiendo de los resultados o los beneficios que pueda tener. Pongo 2 ejemplos. Nosotros, si comemos un alimento, si yo voy a un restaurante y como un alimento que es sabroso, que está rico, que lo disfruto, y luego después voy y como otro lugar en que no disfruto la comida, incluso me hace daño la comida, hay una infección, pues obviamente por recompensa, la probabilidad de que yo repita en el restaurante y el alimento que a mí me gustó aumenta con respecto a la experiencia negativa que tuve. Pero la propia recompensa también se jerarquiza. Puedo tener yo 2 o 3 recompensas y tomar una decisión o calibrar mi respuesta dependiendo de los beneficios que yo voy a obtener.
En el caso de las adicciones, pues hay al ser un trastorno y cómo se da, hay, por así decirlo, una mala calibración de la búsqueda de la recompensa, porque la persona que tiene el problema con el consumo de la sustancia va a optar por algo que valora como recompensante, pero que le va a traer un beneficio negativo. Digo, perdón, que le va a traer una consecuencia negativa. Ahora, también esta calibración que se hace está influenciada por sesgos preexistentes, por aprendizaje, por memoria. Finalmente, el comportamiento adictivo pues es también una conducta aprendida. Hay todo un camino en el condicionamiento con estímulos y muchísimos otros sesgos preexistentes que hacen que también se determine la valoración que se hace de una recompensa por aspectos ya aprendidos, por sesgos ya preexistentes, por memoria, incluso por las características del estímulo. Habrá características de un estímulo que se perciben más recompensantes que otros. Ahora, ¿cómo se puede hacer la evaluación de este constructo? Hay muchas propuestas en las evaluaciones. Yo les voy a mencionar algunas y algunas de las que pudiéramos tener acceso, porque aquí está una de las limitaciones. Luego tenemos escalas o instrumentos, pero resulta que no están validados en población mexicana. Algunos están validados en población mexicana, pero en población sana. Luego sí hay, es muy curioso que luego encontramos instrumentos clínicos o instrumentos que se usan en la clínica que fueron estudiados o validados, por ejemplo, en población universitaria, y que luego cuando se revisa en una población clínica, pues la cosa cambia, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con la limitante de que no todos los escalas van a tener una validación en población mexicana y algunos ni siquiera se han probado en una población clínica. Eso es lo que yo me refería hace rato también, el gran problema, el gran reto que tenemos de pasar lo que sucede en los laboratorios a los consultorios. Y también hay algo muy curioso, que eh, muchas personas en la parte clínica, muchos profesionistas, y me voy a referir con mucho respeto, pero en general, en mi experiencia, en compañeros, en colegas psicólogos, no están muy involucrados en la parte científica, en cómo es que suceden las propuestas de intervención. Y también tenemos el gran tema de estos debates entre los enfoques terapéuticos que se dice tienen un respaldo científico y aquellos que no lo tienen. También hay un gran tema de cómo estamos usando la ciencia. También, por supuesto, que hay debates entre utilizar solo aquellas intervenciones que están en el marco del positivismo, es decir, que pueden ser medibles, etcétera, o aquellas que no. Entonces, no me quiero meter a este debate, pero también lo pongo en la mesa entendiendo de que hay un gran tema. Pero en la parte de la ciencia, de la investigación, muchas veces muchos profesionistas, insisto y lo digo con respeto, pero algunos no están muy involucrados en cómo es este proceso pues sí, este estudio de la ciencia. Y luego otra cosa que sucede es que luego quienes hacen la investigación en los laboratorios, pues no muchos tienen la experiencia clínica. Y eso lo pone en un gran reto, ¿no? Quien está en la clínica, en el consultorio, cómo va a conectar con la parte científica, y quienes están en los laboratorios, cómo va a conectar con la parte de la clínica. Porque luego tenemos libros, estudiamos manuales, pero ¿cuánto tiempo pasó para que se pudiera tener ese manual? Y luego ya cuando, desde entrada, de escribirlo, de editarlo, hasta que llegue a la publicación, luego ya tenemos el libro, eh, y van pasando los años y resulta que se van generando nuevas propuestas de intervención, pero que están en los laboratorios, que están en las revistas publicados, pero que no llegan a los consultorios clínicos. Y bueno, ya no me extiendo en esta parte, pero sí es, insisto, un gran reto y una gran limitante que tenemos en lo que se está haciendo en los laboratorios y lo que se está haciendo en los consultorios y poder conectar justo la evidencia científica con la práctica clínica.
Y en los instrumentos pues sucede lo mismo. Entonces, bueno, tenemos las escalas BIS-BAS. La escala BIS-BAS es una escala para la búsqueda de sensaciones. Es una escala que se puede utilizar para conocer esta valoración de la recompensa. Hay personas que tienden a ser más buscadoras de sensaciones que otros. Y luego también les voy a platicar algunos paradigmas cognitivos. La mayoría de estos son paradigmas computacionales. Tenemos el Delay Discounting Task, que es una tarea que, que va poniendo como preguntas sobre recompensas y la persona va tomando decisiones, pero esa tarea nos ayuda a ir entendiendo pues, cómo calibra la persona la búsqueda de la sensación o la búsqueda de la recompensa. El comentario uno de los comentarios de expertos sería que en el corazón de los comportamientos adictivos, si no eres sensible a la recompensa inducida por el comportamiento adictivo, no desarrollarás esa adicción. Es decir, la sensibilidad que se tiene a los estímulos recompensantes o altamente recompensantes, pues también son muy importantes para la instauración de la dependencia. Otro de los constructos es el error de predicción de expectativa recompensa. Este es uno de los constructos que a mí en lo personal más me han interesado y en los que me he estado involucrando más. Y es un estado desencadenado por la exposición de estímulos, las experiencias o los contextos internos. Aquí esto es mucho de cómo se comporta y cómo reacciona la persona ante los estímulos. Pongo un ejemplo. Cuando he tenido la oportunidad de platicar con personas que tienen centros de tratamiento residencial o que me han pedido apoyo para revisar algún programa de tratamiento, etcétera, siempre hago el énfasis de la importancia del trabajo del control de estímulos con los pacientes, porque luego sucede que mientras están internados, pues no tienen los estímulos condicionados, no tienen los estímulos activadores de algunos fenómenos como el craving, este deseo intenso por querer consumir la sustancia y algunos otros procesos. Entonces salen del centro de tratamiento y se ven bombardeados por un montón de estímulos que provoca cambios a nivel cerebral y entonces llega a la recaída. Entonces, sí es muy importante entender cómo sucede esto, porque es importante también para los tratamientos que la persona tenga un mayor control de los estímulos. Y más adelante voy a platicar en términos generales dos de los modelos teóricos que proponen esta reactividad ante los estímulos. Una forma que consideré yo importante de hacer una evaluación de esto son los cuestionarios de craving. Hay un cuestionario de craving que se validó en México con consumidores de psicoestimulantes, pero también hay algunos otros que se pueden usar para el consumo de otras sustancias. Y la idea es conocer, pues, cómo está el nivel de deseo por querer consumir la sustancia. Aquí también es importante que los cuestionarios de craving, ya sea que estén en consulta ambulatoria, ya sea que estén en un tratamiento residencial, pero se puedan hacer varios cortes en la evaluación del craving. Acá en el instituto, en el laboratorio en donde estoy, hemos estado estudiando también el fenómeno de la incubación del craving. Y en los centros de tratamiento residencial particularmente sucede algo muy interesante. También nos encontramos con la medición de procesos implícitos y procesos explícitos. Cuando hacemos una evaluación con un cuestionario de autorreporte, como es el cuestionario de craving, en un centro de tratamiento, las puntuaciones al inicio, en las primeras etapas de la abstinencia, en las primeras etapas del internamiento, tienden a estar bajas en los cuestionarios de craving. Las puntuaciones tienden a bajar. Porque hasta cierto punto, a pesar de la validez y todo lo que hay en la psicometría de los instrumentos, hasta cierto punto sí hay una posibilidad en la manipulación de los resultados. Y el paciente tiende en las primeras etapas a tratar como quedar bien con el clínico. En algunos casos, pues les da miedo que los vayan a dejar más tiempo o que los vayan a tener alguna experiencia desagradable de maltrato o algo, y entonces hace que sus respuestas, no, pues yo no tengo problemas, yo no tengo deseos de consumir, yo aquí estoy para recuperarme, etcétera.
pero conforme va pasando el tiempo, estas puntuaciones van cambiando. Y hemos encontrado que cuando se hacen mediciones con autorreportes como esto, que son una medición implícita del proceso, pues tienden a decir, a bajar la puntuación, a quedar como bien con el clínico, pero cuando hacemos la medición de procesos, perdón, hace rato decía implícitos, no, pero me refiero a procesos explícitos, que son más a voluntad, más de un sistema reflexivo, y cuando hacemos la medición de procesos implícitos, es decir, de procesos automáticos, nos encontramos que pues sí hay una respuesta alta de craving, si hay un deseo fuerte por querer consumir la sustancia. Entonces, además de eso, hay un proceso como de incubación, se va enmascarando el craving, salen del centro de tratamiento, son bombardeados por un montón de estímulos y entonces viene esta respuesta de craving, viene este deseo por querer consumir la sustancia y entonces se da la recaída. Luego tenemos uno de los paradigmas que hemos utilizado, que es la tarea de detección visual. Aquí otra de las limitantes que tenemos es que no todos los clínicos tienen acceso a este tipo de tareas de medición o de evaluación. Una, porque se requiere pues un programa que ya las tenga hechas, porque la mayoría son computacionales. Hay algunas que son en físico, por ejemplo el Stroop y algunos otros paradigmas que no son computacionales, pero la mayoría están siendo ya tareas computacionales. Y también yo, por ejemplo, en lo personal, he utilizado varias tareas computacionales, pero mi gran problema al inicio fue que tenía que tener algún conocimiento básico de programación para poder hacer modificaciones en la tarea y adaptarlo al paciente, los estímulos y las instrucciones, muchísimas otras cosas. Eh, pero bueno, esta es una propuesta. Otra cosa que para encontrar una mayor validez en la tarea se han utilizado equipos de rastreo ocular para conocer los movimientos y la respuesta que tiene ante los estímulos. También ese es otro de los grandes temas, que mucho del equipo que se utiliza pues también es caro, es costoso, pero finalmente desde mi manera de ver las cosas y también es un objetivo personal, es ir creciendo e ir avanzando en el uso de la tecnología para poder encontrar una nueva manera de evaluación y sobre todo porque también hay un gran interés en hacer medición de procesos implícitos, de procesos automáticos, de procesos que estén fuera de la voluntad o del control del paciente para también evitar estos sesgos o evitar estas manipulaciones a veces, ¿no? Pues bien, la reactividad a señales puede desempeñar un papel en la escalada y el mantenimiento de los comportamientos adictivos, pero el gran tema, como ya he mencionado, es la evaluación confiable, sigue siendo un problema, por lo tanto no es todavía muy adecuado para el diagnóstico. Uno de los propósitos que tengo y que se tiene en el equipo, pues es poder lograr eh, conformar tareas o paradigmas cognitivos que puedan llegar a los consultorios y que puedan ser utilizados por los clínicos para poder hacer estas evaluaciones de diagnóstico. Pues bien, luego tenemos la selección de acciones o la toma de decisiones basada en preferencias. Este constructo pues, se refiere a esos procesos que involucran una evaluación costo-beneficio y que ocurren en el contexto de múltiples opciones potenciales. Aquí no hay o no encuentro y tampoco los autores proponen un instrumento de autorreporte que pueda ayudar a medirlo. Hay varias tareas, varios paradigmas y tenemos uno de ellos que ahorita se los voy a mostrar muy rápido solo para que vean a qué me refiero con estas tareas computacionales. Pero el comentario de los expertos o el consenso al que llegaron los expertos es que este constructo está más relacionado con la vulnerabilidad. Por eso es un constructo que se sugiere se mida más en adolescentes. El comentario de los expertos es la toma de decisiones basada en preferencias es probablemente más importante para la vulnerabilidad. El diagnóstico y la cronicidad son un poco más discutidos. Este constructo es más discutido todavía en la cronicidad o en el tema de la recaída, pero sí es algo que puede representar una vulnerabilidad para desarrollar la adicción. Entonces, voy a mostrarles así muy rápido la tarea, no la voy a hacer obviamente,
pero pensé en mostrárselas para que conocieran un poco de cómo son estas tareas o cómo es que se usan, ¿no? Esta tarea que les voy a mostrar es una tarea incluso que hemos utilizado para poder estudiar en adolescentes la toma de decisiones, la toma de riesgos y que estén relacionados con los factores para desarrollar una adicción, una dependencia. Entonces, déjenme ver si lo puedo compartir porque se me abren. Bueno, esta tarea es una tarea, se llama tarea de riesgo análogo de globos. Eh, Se le presenta, la tarea que les voy a mostrar bueno, esta no la he programado en español todavía, pero se puede sin ningún problema programar en español. Se le presenta al adolescente o a la persona algunos globitos y va a tomar decisiones dependiendo o sea, tiene que ir tomando la decisión de ir inflando el globito, ¿sí? Pero los globos llega un punto donde explotan y está variado, está programado para que unos con 2 o 3 clics exploten y hay otros que teman más. Entonces, nos ayuda a entender un poquito la toma de decisiones y el riesgo, porque hay algunos que son impulsivos y empiezan a inflar el globo y pam, pam, y es una tronadera porque toman esos riesgos, ¿no? Hay algunos otros adolescentes que son como más cautelosos y no toman esos riesgos. Entonces, bien, bueno, estos son como las instrucciones, pero aquí va lo que puede ganar potencialmente el número de globito, que son 30 globos, el número de infladas que le está haciendo y la total de la ganancia, y aquí lo va a estar recolectando. Pero entonces, si yo, por ejemplo, le doy clic aquí, se va inflando el globo, llevan 2, aquí está lo que puedo ganar potencialmente que son 0.25 centavos, lo voy inflando, ¿sí? Habrá adolescentes que digan, ya, porque no voy a tronar el globito, ¿no? Pero algunos otros toman el riesgo y ahora lo van inflando y lo van inflando. No se revienta y dice uno, bueno, ya tengo 1 peso, por así decirlo, y ya lo voy a recolectar. Lo recolecta y ya tiene una ganancia de 1 peso. Pero entonces sigue avanzando, tiene el siguiente globo, lo va así, pero a lo mejor toma el riesgo. Y sí, híjole, aquí ya estoy ganando mucho. Y si se fijan, es una respuesta también de la recompensa que está teniendo. Y sigue inflándolo, ya estoy ganando más. ¿Sí? Pero si ya se pasa, pues va a tronar ese globito, ¿no? Pues bien, no lo voy a poner toda la tarea, solo quería mostrarles cómo son algunas de las tareas que se usan de estos paradigmas para evaluación. Déjenme, vuelvo a poner la presentación. Voy a platicarles de varios paradigmas, obviamente no los voy a mostrar todos porque no nos va a dar el tiempo, solo quería, insisto, que conocieran algunas formas de cómo hacemos la evaluación de esos constructos. Y bien, luego tenemos el otro constructo que es del hábito, que son pues comportamientos secuenciales, comportamientos aprendidos. Aquí también sí les voy a deber un poquito de la información de esto, porque una de las propuestas para hacer la evaluación, este es uno de los autorreportes más usados para evaluar el hábito en las adicciones, que es una escala, un instrumento de autorreporte para medir el índice de hábito. También hay algunos paradigmas cognitivos como la tarea de hábito, la tarea de evaluación, la tarea de frutas, etc. Luego tenemos la selección a ver, perdón, ok.
Bien, tenemos la selección e inhibición de la respuesta. Este es un subconstructo, porque de hecho el constructo en sí es el control cognitivo, pero dentro del control cognitivo tenemos un subconstructo que es el control inhibitorio. Los constructos en realidad están conformados por muchos procesos. Entonces, el control inhibitorio está conformado por muchos procesos y a su vez es una parte o es un subconstructo del control cognitivo. El control cognitivo también representa muchas cosas. Este es responsable del funcionamiento de los sistemas cognitivos y emocionales. En general, para los trastornos, o para la mayoría, por lo menos, de los trastornos mentales, es un tema importante porque tiene que ver con el funcionamiento prefrontal y la regulación que tenemos de nuestras emociones. No les mencioné, pero en el artículo también se menciona algunas de las áreas que están involucradas en cada uno de estos constructos. No me metí mucho a detalle en eso, pero por ejemplo aquí, dos de las principales áreas involucradas en la inhibición de las respuestas, pues es la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventrolateral. Hay muchísimas otras áreas, pero estas son dos muy importantes. Y digo esto que es muy importante porque justo tiene que ver con la regulación de la conducta y de las emociones. Una forma de autorreporte para poderlo medir es, por ejemplo, la escala de impulsividad de Barra. Eh, no nos mide directamente el control inhibitorio, pero sí nos mide qué tan impulsivas son las personas. La verdad es que las personas con un trastorno por consumo de sustancias, pues tienen una alta impulsividad. Luego hay otras tareas, hay otros paradigmas como el Flankers, el Stroop, el Go-No-Go. Yo utilizo mucho el Stroop para hacer medición de procesos atencionales, pero también se utiliza mucho para el control cognitivo. De hecho, el Stroop considero que es uno de los paradigmas pues, más completos en la evaluación en neurociencias o específicamente en la neuropsicología. Y también yo para poder medir los procesos de atención, que también se puede usar para eso, para el control de estímulos, etcétera, hice una adaptación utilizando estímulos eh, de la jerga coloquial en las adicciones. Por ejemplo, en el tema de metanfetamina, hay palabras como, perdón, les estoy hablando del Stroop como si todos conocieran qué es el Stroop, pero por si alguien no conoce el Stroop, también tengo aquí las plantillas, pero por el tiempo no me voy a detener mucho en eso, pero el Stroop es el clásico Stroop, seguramente muchos lo han visto hasta en redes sociales, es cuando nos presentan palabras de colores, o sea, nos presentan, por ejemplo, la palabra rojo en tinta azul, la palabra verde en tinta roja y así, y tenemos que leer la palabra ignorando el significado. Hay una adaptación en este Stroop clásico que es utilizando estímulos con los que está relacionada al trastorno. Por ejemplo, en el caso de ansiedad se utilizan estímulos que estén relacionados con la amenaza. En el caso del consumo de sustancias, por ejemplo, decía hace rato en el caso de la metanfetamina, palabras relacionadas. Por ejemplo, crico ha sido una palabra que hice toda una evaluación. Me fui con consumidores, les dije que me dieran una lista de las palabras que más utilizan y relacionan con la metanfetamina. Después hice un estudio con otro grupo de consumidores para que me dieran una valoración emocional de las palabras, es decir, que me calificaran la valencia emocional, que me calificaran el arousal, la activación que les genera, que me calificaran el dominio que tienen sobre sí mismos ante el estímulo, y luego ya conformamos este Stroop, luego aplicamos el Stroop para ver la respuesta, y utilizamos, decía, palabras relacionadas con el consumo de sustancias, como crico, recuerdo algunas, malilla, etcétera. De tal manera que el objetivo es que pueda yo adaptar esa tarea y que después pueda ser utilizada para medir estos procesos. Comentario de los expertos. El control inhibitorio es fundamental en la adicción desde el inicio del consumo de la sustancia hasta el tratamiento en el abuso de sustancias. De hecho, las mejoras en el control inhibitorio pueden tener
pueden predecir algunos buenos resultados en el tratamiento de adicciones. Por eso es muy importante incidir en la parte cognitiva. Pero no solo eso, también puede representar un antecedente para las personas que tienen trastorno por consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque de ahí la alta comorbilidad con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Una de las características que tienen estos niños o adolescentes o adultos es la dificultad en el control, es la deficiencia en el control inhibitorio. Entonces, antes de conocer el consumo de la sustancia, pues ya tenían algunos problemas de impulsividad, problemas en la inhibición de las respuestas, etcétera, ¿no? Y es un rasgo crítico en el riesgo de adicciones y también da forma al curso de la enfermedad. Bien, y luego tenemos el último constructo, que es el de compulsividad. Este constructo que decía hace rato, es una propuesta que no estaba incluida entre los RDoC y pues se refiere a ese comportamiento repetitivo o automático. Las escalas que se pueden utilizar, se puede usar la escala de obsesiones y compulsiones Yale-Brown, que también se usa mucho luego para trastorno obsesivo compulsivo en los consultorios. Está el test de Wisconsin. Y algunos de los comentarios de expertos, pues es que contribuye a la experiencia subjetiva de falta de control, que forma parte de los criterios diagnósticos, y el sentimiento informado de no poder resistir el deseo de consumir, pues socava la autoeficacia y promueve la recaída. Bien, les iba a mostrar otra de las tareas, pero creo que el tiempo no me va a dar. De todas formas, con toda confianza les dejo mi correo y si quisieran conocer alguna tarea, pues adelante, ¿no? Ahora, también quisieron entender en el consenso los expertos cuáles constructos están relacionados con la vulnerabilidad para la adicción y cuáles con la cronicidad, porque sabemos que una de las características de la dependencia de sustancias, pues es justo la cronicidad y la alta tasa de recaídas. Entonces, el constructo asociado a la vulnerabilidad que más logró el consenso fue la valoración de la recompensa. En un 94.6% se dio el consenso. Y luego en la cronicidad, los 7 constructos primarios se consideran que están relacionados o impulsores de la cronicidad en el trastorno por consumo de sustancias. Aunque en el caso del hábito y la compulsividad, pues son de alguna forma selectivamente relevantes para uno y para otro, pero en general los 7 se considera que están relacionados con la cronicidad. Algunos puntos de discusión en esta propuesta es que, y aquí es un dato muy importante, la mayoría de las herramientas que se utilizan, por lo menos en general, en la evaluación en adicciones y luego en particular en la evaluación neuropsicológica en adicciones, se enfoca en habilidades cognitivas, pero no se suele hacer la evaluación de algunos otros procesos como la reactividad a señales, la valoración de la recompensa, etcétera. Y es lo que decía al inicio de que fue interesante y hasta cierto punto sorprendente encontrar que mucho de lo que sucede en la investigación, incluso en la clínica, se enfoca en la medición de procesos también, por un lado, de procesos que son más voluntarios, de procesos que tienen que ver con habilidades cognitivas, y no se está evaluando los procesos automáticos, los procesos de respuesta impulsiva, las respuestas a la recompensa, las respuestas a la reactividad a señales, y resulta que la mayoría de los constructos propuestos por el grupo de expertos se enfocan más en la reactividad a señales, en la valoración de la recompensa. No quiero decir que no sea importante evaluar la función cognitiva, sí lo es, pero estamos al parecer dejando de lado la importancia de estar evaluando la reactividad a señales, la valoración de la recompensa y otros procesos que ya revisamos. Pero de todas formas, y esto también es sorprendente, esta propuesta o este consenso va de acuerdo con algunas propuestas teóricas como son la teoría de la sensibilización del incentivo, el modelo del daño en atribución de relevancia y la inhibición de la respuesta o el modelo IRISA, los modelos de aprendizaje de hábitos desadaptativos y el modelo de toma de decisiones. Ya para ir cerrando, no voy a enfocar mucho en este punto porque creo que ya estoy en tiempo. Maestro Guadiana, te agradezco si me
Si me avisas cuando ya me esté pasando el tiempo. Adelante, adelante, Edgar, adelante, dale. Gracias. Eh, no, voy a hablarles solo de dos de los principales modelos que tienen que ver con estos constructos o que respaldan esta propuesta de los expertos. Les digo, hay por lo menos cuatro y está todavía el tema del análisis de los modelos duales, pero estos dos han ayudado mucho a encontrar un camino en la investigación y el entendimiento de la adicción. El primer modelo es el modelo de sensibilización del incentivo que es propuesto por Robinson y Berrich. Ya en alguna ocasión en una sesión académica tuve yo la oportunidad de platicarles sobre los sesgos atencionales y la propuesta de la modificación de sesgos atencionales y hablé un poco sobre esto, pero inicialmente a principios, hasta principios de los 90 quizá, pero antes de los 90, mucho de la idea de la respuesta en la activación dopaminérgica estaba relacionada con el placer. La propuesta era que los sistemas dopaminérgicos estaban encargados de mediar el placer. Pero a partir de los estudios en los 90 de Robinson y Berrich, a principios de los 90, que encontraron que al parecer, fue un estudio muy interesante con ratas, que al parecer no estaba relacionado con el placer, la dopamina, sino estaba más bien relacionada con la motivación. Después se fue confirmando esto con estudios, por ejemplo, con Parkinson. Una característica en el Parkinson es la disminución en la densidad de receptores dopaminérgicos en la sustancia nigra, y entonces hay una disminución en esta respuesta dopaminérgica, pero no hay una pérdida del placer, sino más bien había una pérdida de la motivación, de tal forma que muchos estudios, y a partir yo creo que del año 2000 hasta el 2010, empezó a crecer mucho la investigación en esto, y pues se fue ya sugiriendo que la dopamina en realidad está más relacionada con los procesos de motivación que con los procesos de placer. No significa que no esté involucrada en los procesos de placer, sí, pero pareciera que está más encargada de mediar la respuesta motivacional. Y lo que pudiera estar más relacionada con las respuestas de placer, pues en los sistemas opioides, es el sistema opioide. Pero bueno, tomando en cuenta que el sistema mesocorticolímbico, que son estructuras límbicas como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, etcétera, y esas proyecciones hacia corteza prefrontal que conforman todo este circuito, que es rico en dopamina, pues está muy estudiado y está muy relacionado con la dependencia de sustancias. Pero lo que proponen los autores es que el consumo inicial va a estar una respuesta de placer y motivacional pues relativamente equilibrada, pero conforme se va dando el consumo repetido de la sustancia, el sistema mesolímbico se va sensibilizando, se va tornando reactivo ante los estímulos, se va alterando la motivación de la persona y va aumentando el cambio en la motivación orientada hacia el consumo de la sustancia o la conducta adictiva, y la respuesta placentera va disminuyendo. Por eso sucede que están pensando en tener una respuesta placentera y en realidad no está sucediendo y hay una alteración de la motivación. Eh, estas respuestas, esta disociación entre estos dos sistemas, el sistema de motivación que es el wanting y el sistema de placer que es el liking, se va disociando y cada uno tiene su manifestación, pero en el wanting específicamente, después de todos los procesos de condicionamiento o aprendizaje que se dan, se va a manifestar con craving, se va a manifestar con la atracción hacia los estímulos y con la evocación del consumo. Es decir, una persona con dependencia de sustancias ve el estímulo, hay un aumento en la liberación de dopamina, hay una alteración en la respuesta motivacional, busca la recompensa esperando tener la misma respuesta de placer que ya no se está dando, y luego viene la activación de estas manifestaciones como el craving, los sesgos cognitivos, etcétera, y estos se vinculan con la recaída. Entonces, esto ha sido uno de los principales modelos que se han propuesto, porque la característica es que la persona con dependencia va a estar sensible o hiperreactivo ante los estímulos, y todo tiene que ver con los constructos que ya platicábamos anteriormente
de cómo calibra la respuesta o la búsqueda de la recompensa, de cómo hace una valoración de la recompensa y la toma de decisiones y a veces las respuestas automáticas que lo llevan a caer en el consumo, porque la gran pregunta en el consumo siempre ha sido, en los trastornos por consumo de sustancias o los comportamientos adictivos, ¿por qué a pesar de las consecuencias negativas que está teniendo la persona, sigue consumiendo? Y incluso, ¿por qué a pesar de reconocer que tiene consecuencias negativas, sigue consumiendo? Y esas respuestas automáticas, pues también nos dan un norte o una idea más o menos general de cómo puede entenderse esto. Bien, veo ahí una pregunta, voy a avanzar rápido para también poder tiempo de platicar o interactuar con ustedes y si puedo resolver algunas preguntas. Luego está el modelo IRISA, que es este modelo de daño, atribución, la relevancia y la inhibición de la respuesta. Este modelo fue propuesto, hay varios autores involucrados, pero considero que los más importantes pudieran ser la doctora Goldstein y la doctora Volkov, que si muchos saben, la doctora Volkov, que es la directora del Instituto del NIDA, pues es mexicana, aunque no parezca mexicana, es mexicana, egresada de la UNAM. Ya es una de las investigadoras que más ha aportado el tema de la neurociencia de la adicción. Pero bueno, en términos generales, para no detenerme mucho en cómo es la propuesta de este modelo teórico, es que es un modelo también que está dentro del marco de los modelos duales, porque eso que hablábamos hace rato de la respuesta a nivel mesolímbico, las respuestas impulsivas, automáticas, emocionales, parecen estar reactivas, parecen estar exacerbadas en la persona con un trastorno por consumo de sustancias, y las áreas que se encargan de hacer una regulación, por ejemplo, aquí tenemos en el control inhibitorio, que es el que tiene que ver específicamente con el funcionamiento ejecutivo, están en hipofunción, están disminuidas, de tal manera que es una lucha entre dos sistemas, un sistema impulsivo, un sistema automático que está compitiendo con un sistema ejecutivo, un sistema reflexivo que está en hipofunción y que no puede controlar la respuesta emocional o la respuesta conductual de la persona. Entonces, en términos generales, la propuesta del modelo IRISA es eso, ¿no? Que existe un sistema dual, un sistema impulsivo y un sistema reflexivo que están tratando ahí de equilibrarse y no lo logran porque el sistema que tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo, que es principalmente ubicado en áreas de la corteza prefrontal, pues no tiene la capacidad de estar regulando. De ahí la importancia en términos de tratamiento de hacer un esfuerzo por lograr una rehabilitación cognitiva en los pacientes y poder hacer una evaluación y una rehabilitación también a nivel de la respuesta automática o la respuesta impulsiva. Bien, algunas consideraciones importantes para este tema de los criterios de investigación. Nos queda claro, perdón, solo como manera de resumen, estos modelos nos dan también un respaldo teórico de la importancia de estos constructos e ir entendiendo. Y aquí destacar, insisto, el poder buscar tanto en la investigación como en la clínica la evaluación de esas respuestas automáticas, la evaluación no solo exclusivamente de las habilidades cognitivas, sino también de cómo está respondiendo ante los estímulos, cómo valora las recompensas, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para ir cerrando el punto sobre estos criterios, algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Nos queda claro que estos criterios nos permiten contar con un marco novedoso para poder clasificar los trastornos por consumo de sustancias en términos de los mecanismos que comparten. Porque estos que yo les hablaba, pues se puede llevar a los comportamientos adictivos como el juego patológico, al uso problemático del Internet, los videojuegos, etcétera, que aún también hay mucho que explorar en eso. Y en los diferentes consumos de sustancias, en marihuana, en metanfetamina, etcétera, etcétera. Ayudan a entender la adicción en términos de diversos grados de disfunción en sistemas psicológicos y biológicos. Es una búsqueda también de conectar la práctica clínica con las propuestas neurocientíficas. Nos proporcionan una estructura para la investigación en adicciones, nos dan dando un poco el camino de hacia dónde tenemos que seguir investigando para poder hacernos de más herramientas. El objetivo final es
el bienestar de una persona que tiene este problema. Ese es el objetivo. Pero para poder llegar a eso, pues hay que hacer investigación, hay que entender los fenómenos, hay que desarrollar herramientas de evaluación, hay que desarrollar herramientas de intervención y poder encontrar una manera de poder beneficiar a esa persona. Pero, pongo un pero, porque sí hay sus peros, seamos claros. Hay críticas de que estas propuestas, los criterios de dominio e investigación, que decía desde el inicio es para en general los trastornos mentales, no solo en adicciones, pueden ser demasiado biológicos y reduccionistas. De hecho, hubo expertos que se negaron a participar en el consenso porque consideran que este marco de los RDoC hacen una propuesta muy reduccionista. Y la verdad es que también existe un debate hasta filosófico de cómo se ha caído ya en una exageración en querer atribuir todo a la parte de neurocientífica, pero por supuesto que sería muy reduccionista asumir que todo es culpa del cerebro. Es muy atractivo, es muy padre, así como tuvo el boom la genética, después vino en los últimos años un boom en las neurociencias, pero también hay que tomarlo con cautela porque puede sí caer en ser muy reduccionista. Otro de los puntos es que puede haber dificultades en la traducción de aplicaciones fenomenológicas, la aplicación es aún muy limitada y trasladar los hallazgos a la aplicación aún requiere grandes esfuerzos en la investigación básica y aplicada y por supuesto un respaldo institucional, es decir, que se pueda tener en los laboratorios eh, la iniciativa y el respaldo en recursos y el respaldo institucional para poder hacer esos esfuerzos de ir entendiendo los procesos psicológicos, los procesos biológicos relacionados con los trastornos y luego llegar a la aplicación de intervenciones que permitan, como decía hace rato, llegar a ese fin último, que es el bienestar de una persona. Otra de las limitantes que tenemos es que en México, pues muchos de los instrumentos de medición para los constructos a los que se llegó el consenso pues aún no están validados, está limitado, no todos tenemos acceso a todos los instrumentos, etcétera. Algunos son costosos y bueno, los pongo esto porque es importante tomarlo en cuenta. Otros puntos importantes dentro de las consideraciones que nos queda claro que las deficiencias cognitivas que se asocian a ese funcionamiento ejecutivo, a la toma de decisiones, a la reactividad a señales, etcétera, a las alteraciones en la motivación, pues se relacionan con el mantenimiento y las recaídas. Mucho de la tasa tan alta de recaídas que tenemos en este tipo de trastornos se debe justo a esos déficits cognitivos y esas respuestas a la reactividad a señales y alteración en las motivaciones. Entonces, las intervenciones en entrenamiento cognitivo, porque uno pensaría, bueno, si este ha sido uno de los principales problemas y están explicando el por qué la alta tasa de recaídas, la propuesta sería, pues vamos a desarrollar o vamos a aplicar intervenciones que permitan un entrenamiento cognitivo para regular la respuesta a estímulos, para mejorar el control inhibitorio, para mejorar el control cognitivo y entonces aumentar o disminuir, perdón, las tasas de recaída. Pero sorpresivamente las intervenciones que tienen que ver con entrenamiento cognitivo aún no han permeado los estándares de atención. Vaya, en un tratamiento común, ya sea en ambulatorio o en centros de tratamiento residencial, en mi experiencia, tanto en Durango como acá en Guadalajara y algunos otros estados que he tenido la oportunidad de colaborar, no he encontrado un centro o una unidad de tratamiento que se enfoque en hacer un entrenamiento cognitivo para poder mejorar todo esto, que está explicando la alta tasa de recaída en los pacientes. No quiero decir que lo que se está haciendo no sea bueno o no funcione, por supuesto que hay que seguir con eso, pero estas propuestas de entrenamiento cognitivo considero que son una alternativa muy importante para combinar con los tratamientos tradicionales, pero la gran sorpresa es que a pesar de que hay un respaldo científico, de que hay modelos teóricos que lo respaldan, pues aún no llega esto a permear en los estándares que se tiene para la atención. En México, la evaluación en adicciones no suele integrar la evaluación neuropsicológica. También eso ha sido algo de la experiencia de que hay algunos centros, unidades que sí utilizan una evaluación neuropsicológica, pero en general no se utiliza. Las evaluaciones psicológicas también se centran más en habilidades cognitivas y dejan de lado el estudio de los sistemas de valencia positiva, que son los que comentaba hace rato de la valoración de la recompensa, el aprendizaje de la recompensa,
y la atribución de relevancia a estímulos, de tal manera que tenemos mucha tarea por hacer. Primero, pues tener lograr el estudio de esos procesos, tanto del sistema de valencia positiva como de control cognitivo, encontrar formas de medirlo, encontrar maneras de intervenir y de mejorarlo y que llegue a los consultorios. Decía desde el inicio, es un gran reto, pero pues muy importante. Y ya para cerrar, y ahora sí, porque creo que es la tercera vez que digo que ya voy a cerrar, desde el Consejo Estatal para la Prevención y Asistencia a las Adicciones, pues queremos poner nuestro granito de arena en este tema. La principal línea de investigación que se ha propuesto, que actualmente es una especie de combinación de lo que yo estoy haciendo acá en el doctorado y lo que quiero llevar al Consejo Estatal para poder crear esta línea de investigación, es en intervenciones neurocognitivas y en terapias de remediación para adicciones. En diciembre del año pasado se publica una especie de consenso que sería como la segunda parte del consenso de los criterios RDoC sobre cuáles serían las propuestas en intervención cognitiva. Son más o menos los mismos expertos, pero también incluyeron expertos en la parte clínica y en la parte de entrenamiento cognitivo. Y llegaron al consenso sobre la aprobación de por lo menos 4 enfoques que se sugieren en el entrenamiento cognitivo, que sería la modificación del sesgo cognitivo, que es lo que actualmente estoy trabajando yo en la investigación, el manejo de contingencias, el entrenamiento de regulación emocional y las técnicas de remediación cognitiva. Hay una propuesta que se está usando mucho en trastornos de la conducta alimentaria, que es la terapia de remediación cognitiva, que también ha dado resultados en las adicciones, pero aún falta mucho por explorar en eso. Todo esto pensando en una línea o en una estructura base que es las fases de la medicina experimental que se aplica a la conducta. La idea es poder identificar procesos psicológicos. De momento ya tenemos las bases teóricas de los modelos de sensibilización, los modelos el modelo IRISA, los modelos duales, para tener el marco teórico del cual podemos partir, luego tener la comprensión de algunas respuestas de la manifestación de estas propuestas en los modelos, que sería, por poner un ejemplo, los sesgos cognitivos, los sesgos cognitivos tienen que ver con la respuesta en los sistemas de valencia positiva, que tiene que ver con las respuestas hacia la recompensa, la calibración de las respuestas según la recompensa, etcétera. Pero también encontrar una manera en cómo manipularlos, es decir, ya identificamos ese proceso, pero ahora se puede manipular, se puede hacer como que cambie dependiendo de los estímulos que yo maneje, y luego desarrollar formas de medirlo, de decir, "Ay, así voy a medir este proceso", y por supuesto, desarrollar intervenciones. Actualmente estamos trabajando en un ensayo controlado aleatorizado, que sería una fase 4 de todo este proceso, para ver si logramos encontrar una forma en cómo modificar los sesgos cognitivos que tienen que ver con el constructo de la valoración de la recompensa y que son parte del sistema de valencia positiva en pacientes con dependencia de metanfetamina. Actualmente esta propuesta ya se ha logrado consolidar en su investigación en el tema del consumo de alcohol. De hecho, tanto en Australia como en Alemania, los ministerios de salud está dentro de los protocolos de intervención el uso de este tipo de intervenciones. Pero aquí en México tenemos un gran problemón en metanfetamina y queremos ver cómo funciona con consumidores de metanfetamina. Voy a dejar de compartir y hasta aquí pues sería la información. Espero sea de utilidad y pues adelante, Adrián, tú me das dando la pauta. Mi pregunta iba en referencia a que hace relativamente poco tuve un caso de una persona, de una femenina de 25 años más o menos. Y hace ratito hablaba usted de las cuestiones de los anexos. Los anexos efectivamente son muy como prohibitivos en cuestión de estímulos, de amistades, de visitas, de un montón de cosas. Entonces, cuando esta persona sale de la clínica de rehabilitación donde estuvo 6 meses ahí, sale y entonces obviamente vuelve a tener toda clase de estímulos de todo lo que se puede imaginar, de visitas, de amistades, de gente que le vuelve a ofrecer, pues vuelve a tener como todo este estímulo de lo que usted hablaba. Entonces, mi pregunta iba en referencia con el conocimiento y con las investigaciones que usted tiene,
¿qué sugiere para que estas clínicas de rehabilitación realmente ayuden a las personas? Porque esta muchacha pasaron, yo creo que 4 meses y ella tuvo una recaída y volvió a entrar al centro de rehabilitación por otros 3 meses y al final lo que ella hizo, se le permitió ahí, quedarse a trabajar ahí, a vivir ahí, a servir ahí, recibe un pago mínimo, pero al menos no tiene, pues sigue sin tener como el estímulo, ¿no? De la vida. Entonces, ¿qué sugiere usted con el conocimiento que tiene y con las investigaciones que ha hecho? ¿Qué sugiere para que esta vuelta a la vida no sea como pan de golpe? Claro. Sí, bueno, sí, bueno, primero considerar que por supuesto hay un montón de factores que están implicados en la recaída de una persona y de entrada hasta la edad que tiene. La probabilidad de que remitan los síntomas es curioso, pero va mejorando conforme va creciendo la persona. Las edades en las que normalmente se concluye una maduración cerebral es justo alrededor de los 25 años, pero hay un desfase, en la adolescencia hay un desfase en desarrollo cerebral, pero sucede con las personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias que se ve como retrasado esa maduración cerebral. Y a veces hablamos de esos como adolescentes en cuerpos de adultos, ¿no? Porque tienen conductas, son adultos, pero tienen conductas como de adolescentes justo porque hay este tema del desarrollo cerebral. Nada más por comentar ese punto, que hay muchos factores, pero uno de esos podría ser eso, ¿no? Ahora, aún no es fácil encontrar una propuesta de qué hacer para el control de estímulos. De hecho, lo que estamos trabajando es justo eso, poder encontrar una tarea de intervención, un entrenamiento que le permita al usuario poder manejar los estímulos. Pero de manera como más al acceso a los centros de tratamiento, algunas de las propuestas han sido, por ejemplo, que mientras están en el centro de tratamiento, encontrar las formas o las estrategias para ir saliendo a sus contextos naturales, para ir saliendo a esas situaciones, a ir interactuando. Hay algunos centros de tratamiento que conectan con las famosas casas de medio camino, en la que el paciente solo va de noche a dormir, pero tiene sus actividades normales, ir a la escuela, ir a trabajar, etcétera, pero tiene que ir a sus sesiones a la casa de medio camino, ahí duerme, y poco a poco los van pues dejando, sacando, ¿no? Una de las propuestas ha sido eso, poder conectar las intervenciones de medio camino y de tratamiento ambulatorio en la medida en que la persona va saliendo. Pero también se sugieren mucho las evaluaciones ambulatorias y monitoreo. También hay incluso propuestas de acompañantes terapéuticos. El acompañante terapéutico permite hacer una valoración conductual, incluso a veces hasta biológica, etcétera, para ir viendo, incluso uno de los constructos que mencioné aquí hace rato, una de las formas de evaluación justo es con la evaluación ambulatoria y de monitoreo, que es ir conociendo cómo reacciona ante los estímulos, cómo está experimentando cómo está viviendo las experiencias que tiene ya con encontrarse con la familia, con el nuevo conflicto, con los amigos que consumían, en los contextos en donde estaba. Todo eso ayuda a ese acompañamiento terapéutico y poderlo combinar en el proceso de recuperación con esto, pero decía hace rato, sobre todo, tener una evaluación de cómo está sucediendo el contexto. La verdad es que, digo, buscamos disminuir las tasas de recaída, pero no significa que el problema es muy complejo y no significa que vamos a lograr en algún punto que ya no recaigan. Es el fenómeno de la enfermedad, así es, pero hay que encontrar como esas estrategias y también hay que dejar claro que si realmente usamos todas las estrategias que se proponen para lograr la recuperación de una persona es costoso. Hay muchas cosas que se tienen que cubrir. Se tiene que cubrir el tratamiento psiquiátrico, se tiene que cubrir el tratamiento psicológico, se tiene que hacer un trabajo fuerte en las redes de apoyo. La verdad, los grupos de ayuda mutua sí ayudan mucho. El que se integre a un grupo de AA o un grupo de narcóticos anónimos, hay que trabajar muchas áreas y además de esto, las propuestas que estamos haciendo de poder hacer un entrenamiento cognitivo, ¿no? Pero esto que comentaba puede ser una de las sugerencias para poder hacer un mejor manejo de la respuesta de estímulos en una persona. Ahorita escuchaba decir clínicas de tratamiento o centros de tratamiento. No, bueno, los anexos son centros de contención. O sea, quizás lleguen hasta ahí, centros de contención, pero meterlos en el tema de clínicas de tratamiento, no.
Hace algunos años, hace unos 8 años, en un congreso en Veracruz, me acuerdo que se hizo un planteamiento en una mesa redonda donde decía, ¿por qué el índice de recaídas que tiene Oceánica contra el índice de recaídas del anexo, el Cacahuate, que está en alguna parte del país, es exactamente igual? O sea, la recaída es lo mismo entre un centro que cuesta 100,000 pesos y uno que cuesta una despensa y cosas así. Y el tema es que entonces nos llevas a plantearnos muchas cosas, pero una que a mí particularmente me he planteado es que el adicto realmente está condenado a no curarse nunca, está condenado a mutar. Es decir, nosotros llevamos la adicción a cambiar de color, porque hasta ahora en mi experiencia los adictos solo mutan, ¿no? Decía ahorita Heréndira, de la paciente que puso, dice, bueno, se quedó a vivir ahí. Pues ahí está la adicción, nomás que ahora la adicción es al grupo. La adicción es al lugar donde está la enfermedad. Es decir, seguir aspirando la enfermedad, aún sin el consumo, pues es seguir en lo mismo. Entonces, por años hemos dicho, los adictos no se curan, al menos lo he dicho yo, solo se transforman y siguen las leyes de la física. Es más, ni siquiera se crean ni se destruyen, solo se transforman, ¿no? Entonces, la verdad, yo te reconozco que sigas trabajando, que hay muchas generaciones de psicólogos, psicólogas que están en adicciones y que de verdad no tienen idea de dónde está el centro de carga de la cognición. Eres un maestro, Edgar, eres un pionero. Yo te sigo en Twitter, me gusta leer tus hilos. Entonces es cansado, dedicarnos a esto. Yo, hasta parece adrede, pero llegó un punto donde ya fue cansada la clínica porque no tenía los recursos suficientes, porque sabía que había mucho que hacer, pero no tenía las herramientas, porque había algunas herramientas que sé que le podían servir, pero no tenía los recursos económicos, la familia para cubrirlos. Entonces me fui encontrando con muchos de estos golpes, aunque siempre he tenido una pasión por la investigación y mi objetivo es dedicarme a la investigación. Fui pasando y encontrando, dije, bueno, no lo tengo que encontrar la manera de desarrollar esa intervención. Cuando yo entro al Instituto de Neurociencias, que le digo a la doctora, que es mi jefa, la doctora Olga Inosemseva, que mi interés es encontrar, desarrollar o implementar técnicas basadas en evidencia neurocientífica que permitan reducir las tasas de recaídas en adictos, pues ella fue como, órale, vamos a aventarnos a esto. No sabíamos dónde, ni cuándo, ni por dónde, pero así era. Entonces, la verdad, doctor, sí encontré como un respiro en la investigación, porque sí es desgastante la clínica y sobre todo porque es muy complicado y la tasa de recaída es altísima. Ahora también yo tengo un gran interés en la ansiedad, ¿no? También esto mismo que he estudiado lo he tratado también de entender en la ansiedad porque representa el otro sistema de valencia que es el negativo, tanto por mis propias experiencias personales con la ansiedad como por el interés que tengo por estudiar los dos sistemas, tanto el de valencia positivo como el de valencia negativa. Y por un lado está el de valencia positiva que tiene que ver con las respuestas recompensantes en adictos y por otro lado está la parte de la respuesta de valencia negativa que es la respuesta de evitación, porque he estado muy interesado en estudiar esas tendencias a la aproximación y a la evitación. Y estudiar me refiero en hacer experimentos para conocerlo, pero también en mi interés en el estudio en la literatura, pues también la parte evolutiva que esto representa, ¿no? Porque me parece que son dos sistemas muy interesantes, la respuesta de evitación y la respuesta de aproximación. Entonces, pues nuevamente gracias por los comentarios, ¿no? Y pues aquí seguimos dando guerra. Omar, pues bueno, eres un ejemplo, la verdad, de pues mucha tolerancia a la frustración y es que como no, las personas que trabajan en adicciones tienen que tener mucha tolerancia a la frustración porque sí es difícil. Yo ya dejé desde hace un buen tiempo de ver grupos psicoterapéuticos en adicciones, pero se me hace muy interesante todo lo que nos hablas y me gustaría tratar de entender cómo se hicieron estas agrupaciones que tú nos compartes en tu exposición.
¿base qué sentidos? ¿Base un sentido de neurobiológico? ¿Base un sentido de experiencias clínicas? Porque bueno, porque también tiene que ver mucho con que son actividades neuronales o bueno, actividades funcionales muy complejas, que no nada más tendríamos que verlas desde un punto de vista separado, sino desde un punto de vista de la funcionalidad psicosocial que realmente tiene el paciente, ¿no? Y que a final de cuentas, el usuario de drogas, pues no es otra cosa más que una adaptación al medio que ha ido, pues se ha ido eh, seleccionando en una sociedad en la cual, pues definitivamente tiene un porqué y un para qué en muchas sociedades la adicción. Y en determinado momento también es un factor económico y es un factor psicosocial y es un factor en muchos sentidos que a veces no lo vemos. Bueno, son varias preguntas, muchas preguntas. Vaya, me pones a imaginar muchas cosas, maestro. Entonces, bueno, bueno, te dejo a ti y a tu intuición la respuesta que me puedas dar. Claro. Sí, bien, un saludo, doctor. Pues mira, primero los RDoC, que es una propuesta no solo para el consumo de sustancias, sino en general para los trastornos mentales. Decía que tienen unidades de estudio. Voy a compartir así muy rápido la matriz RDoC. Espero que ahí ya se esté viendo. Sí, ya se ve. Bien, pero aquí están los constructos que yo comentaba, ¿sí? Y cada uno de estos constructos se van determinando por unidades de análisis. Y las unidades de análisis pueden ser a nivel molecular, pueden ser el estudio de circuitos, son conductuales, de autorreportes, etc. Cada uno, por ejemplo, si entramos aquí a nivel molecular, nos muestra los elementos y ya está, por ejemplo, dopamina, cortisol, GABA, o sea, es el estudio de cada uno de estos aspectos moleculares con respecto al trastorno. Entonces, hay un montón de investigación, toda la investigación que hay, por lo menos en la parte neurocientífica, puede encontrar un lugarcito en la matriz de la RDoC. Y entonces se hizo esta propuesta de decir, tenemos unidades de análisis que puede ser estudiar genética, que puede ser estudiar a nivel molecular, son estudios con humanos, estudios con ratitas, estudios de neuroimagen, etcétera, etcétera, que van retroalimentando, que van alimentando estos constructos, que son, por ejemplo, de valencia positiva, negativa, perdón, de respuesta de miedo, de respuesta de recompensa, etcétera. Y luego estos constructos a su vez forman parte de dominios. Ahora, el consenso al que yo explicaba fue un consenso que se hizo de esto que ya existía, de esta base. Y fue, a ver, de estos constructos que está proponiendo el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, ¿cuáles consideran que son los que explican el fenómeno de la adicción? Y los 7 que yo presenté fueron los 7 al que se llegó el consenso de expertos. Entonces, la metodología fue, para llegar al consenso, fue con ese método Delphi, que es un ejercicio iterativo de, o sea, contestan una encuesta, se busca la validación, etcétera, y luego revisan el consenso, y hasta que sale un consenso, creo que arriba del 75%, no recuerdo, es decir, dice, bueno, el grupo de expertos sugirió que estos serían los constructos. Pero si te fijas, es un trabajo que va desde todo lo que ya se está haciendo en investigación, que encuentra un lugar en las unidades de análisis que van a alimentar tanto los dominios como los constructos. No sé si me expliqué, Osiris. Sí, se me hace muy interesante. De repente sí se me hace demasiado que se fueron muy abstractos y que de repente se pierde esta parte de, híjole, de la funcionalidad y de que cada uno de ellos es complejísimo. Lo podemos tratar de analizar desde el punto neurológico con una complejidad de funcionalidades cerebrales impresionantes. Bueno, pero se me hace muy interesante la forma en cómo lo tratan de agrupar. Claro. Sí, de hecho, hay que agregar, Osiris, que el objetivo del consenso también fue ver si funciona un método transdiagnóstico para adicciones.
Porque el objetivo, si te fijas, de esta propuesta de RDoC, es encontrar mecanismos de acción o mecanismos que estén compartidos entre los trastornos o entre los procesos o las manifestaciones. Pero, pues como tú bien dices, esto es demasiado complejo y una alta variabilidad. De hecho, hay muchos aspectos que pueden ser cuestionados y tienen sus limitaciones. Pero ha sido una propuesta novedosa. Les digo, esto apenas se publicó en el 2018 y en diciembre del año pasado se publica como la propuesta de las intervenciones. Y hay mucho que explorar. Quizás lo padre en la ciencia es que pues no hay verdades absolutas y hay que seguir explorando. Cada resultado en la investigación nos lleva a una nueva pregunta y a desechar o aceptar hipótesis y esto bien pudiera no funcionar en el futuro, ¿no? Pero nos está permitiendo tener un marco de hacia dónde vamos a caminar. Sabes que tocaste un tema que creo que muchos psicólogos no volteamos a ver, y de esos que yo como que luego a veces doy mucha guerra. En el tratamiento de las adicciones, sobre incluir un entrenamiento neurocognitivo, ¿no? Yo creo que inclusive más allá de únicamente adicciones, cualquier trastorno relacionado con control de impulsos, pues debe de ir un entrenamiento evidentemente en funciones ejecutivas, por la control inhibitorio, ¿no? La autorregulación y demás, debe ser algo que muchas veces nadie toca. Creo que tocamos nada más cuando hay pacientes con daño neurocognitivo mayor, digamos, demencias. Pero en estos pacientes que también tienen trastornos en el control de impulsos, las adicciones es uno de los grandes, ¿no? ¿Sabes si hay algún modelo que se esté siguiendo, si hay algunas estrategias puntuales que sigan en estos entrenamientos, en estos modelos de entrenamiento neurocognitivo, o todavía está en pañales esta aplicación de estrategias que evidentemente deben de surtir algún efecto positivo en los pacientes? Sí, pues bueno, la verdad es que está en pañales. Está en pañales, honestamente. Mira, nosotros formamos parte junto con, pues la verdad es por parte de la doctora, que es nuestra jefa, pero participamos mucho en la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología. Y como varios de los doctores en el instituto forman parte de la asociación, pues nos toca andar ahí explorando y dando conferencias y presentando nuestras investigaciones, etcétera. Y tenemos la fortuna de reunirnos con especialistas de otros países en América Latina. Y hemos querido encontrar, pues, qué se está haciendo. De entrada, no hemos encontrado otro laboratorio que esté estudiando lo que estamos estudiando en toda América Latina. Quizá lo hay, pero no lo hemos encontrado. Entonces, tío, te pongo el panorama porque en México, pues, menos hemos encontrado, ¿no? Por ahí tuve la oportunidad de conocer a una persona, creo que de Mexicali, que estaba, pues, solo haciendo su investigación en funcionamiento ejecutivo en adicciones, pero la verdad es que estamos en pañales. No hay mucho. Justo lo que queremos lograr es eso, poder desarrollar las intervenciones y hacer la propuesta. De hecho, el segundo paso que estamos haciendo, que queremos hacer de esta investigación, es tratar de buscar, si tenemos buenos resultados, de acompañar este tipo de intervenciones con los tratamientos ambulatorios que tenemos en la SUNEM-CAPA. Pero bueno, lo que sí, por ejemplo, está la terapia no sé si la conozcas, seguramente sí, que es la terapia de remediación cognitiva. Que esa será pues también encontrar la formación o la capacitación en ello, pero aunque no hay muchos reportes en el área de adicciones, pues pareciera ser una de las principales propuestas y de los ensayos. El detalle es que los ensayos que hay son pequeños, no tienen mucha potencia estadística, pero la idea es crecer en esto. Sí, ahorita voy a poner mi correo en mis redes sociales para, si te parece, me puedes enviar un correo electrónico o un mensaje y te comparto el artículo que se publicó en diciembre que habla de las propuestas de intervención en adicciones para entrenamiento cognitivo. Y ahí viene, ¿no? Entonces, ojalá, de hecho, uno de mis objetivos es poder llevar el entrenamiento de remediación cognitiva a Durango, a los CAPA, por lo menos iniciar a explorando de esto y a la par ir haciendo investigación, que sería creo que una de las primeras propuestas. Y la otra, los paradigmas que estamos usando nosotros. Por ejemplo, yo estoy usando una tarea que se llama tarea de aproximación-evitación,
que es computacional, es con un joystick y es justo para el entrenamiento en la reactividad ante estímulos. Perfecto. Pero sí estamos en pañales, Luis. No, pues de hablar. Pero muchas gracias, ¿no? Y tenemos que seguir investigando porque algo debe funcionar, ¿no? Y yo creo que esto es parte de lo que debe incluir cualquier tratamiento, ¿no? En este tema de control de impulsos. Muchísimas gracias, ¿no? Igual cuenta con mi apoyo. A lo mejor ahora hablamos después de ansiedad y es muy interesante también el tema. Perfecto. Agradecerles a todos haberse mantenido aquí en la sesión a pesar del tiempo. Yo también una disculpa de que luego me paso. Ahí ya el Adrián les compartió las redes sociales. Una especie de comercial, esto quizás va a tardar, pero siento siempre desde hace unos años y ahora con la pandemia he sentido el compromiso de hacer divulgación científica y las redes sociales pues puede ser un medio. El detalle es que ahorita estoy a full de trabajo y ni tiempo tengo de respirar, pero pronto también seguir los pasos del doctor Salazar y poder hacer esa divulgación y esa difusión, porque pues importa que llevemos lo que pasa en los laboratorios a la vida y poder evitar luego hay esas publicaciones o esos tests raros que dicen, yo no sé para qué sirven, pero todo el mundo los está siguiendo, todo el mundo los está aplicando y hay que entender un poquito también más de probabilidad, ¿no? Y de estadística. Y no todo eso, ¿no? También con el respeto de aquellas propuestas o alternativas que aún no tienen un respaldo científico, porque tampoco quiero caer en un punto reduccionista, pero sí por mi pasión con la ciencia, espero pronto estar teniendo ahí material de divulgación científica que les ayude a tener más información de lo que pasa en los laboratorios, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí ya no me extiendo.